1, Ezequiel 37, 1, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Padre, gracias te damos una vez más por el privilegio tan grande que nos da de estar en tu casa, porque nos has guardado, Señor, durante toda esta semana. Hasta aquí nos has ayudado, Señor. También te damos gracias por este clima tan benévolo, tan favorable para todos nosotros, todos como comunidad y como ciudad, Señor. Ya lo necesitábamos. Y te rogamos, mi Dios, que tu palabra preciosa venga a hacer aquello para la cual tú le envías en esta tarde, hasta donde se alcanzan a escuchar la bocina, Señor. Que tú hagas algo extraordinario a través de tu poderosa palabra en nuestras vidas, en nuestras almas, en todo nuestro ser y nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Vecinos, usted está en casa, saque una sillita ahí, póngase cómodo. Vamos a arrancar, mis hermanos. Todos hemos escuchado alguna vez esta historia. Es una visión que tuvo el profeta Ezequiel, donde dice, ¿verdad?, como leímos en el versículo 1, que el Espíritu del Señor lo llevó en visión a un valle lleno de huesos, que en su momento representaban la visión de cómo estaba la situación del pueblo de Israel, muertos. Una visión donde dice Ezequiel que había muchísimos huesos en todo el valle, muchos, dice, en gran manera, una cantidad enorme de huesos y secos. Por cierto, dice secos. Había, mi hermano, en este valle que Ezequiel miraba en su visión, un espíritu de muerte, un espíritu de tristeza, un espíritu de derrota, porque la nación de Israel llevaba años en esclavitud, llevaba años exiliado del país, llevaba años lejos de Dios. La casa de Dios estaba abandonada, estaba destruida. No había ofrendas, no había sacrificios. La gente no estaba yendo al templo porque no estaban ahí, estaban esclavizados. Y esta es la visión que Dios le da al profeta Ezequiel. Y yo creo, mi hermano, que esta visión Dios se la da a Ezequiel como nos la da a nosotros en esta tarde, para saber cómo Dios hace lo que para nosotros es imposible. ¿Cuántos dicen amén? Hace Dios lo que para el ser humano es imposible. Y le dice: Ezequiel, estos huesos vivirán. Ezequiel no se quiere hacer el espiritual, ¿verdad?, como muchos, y decir: sí, Señor, en tu nombre. Tampoco quiere hacerse Ezequiel el muy ateo, ¿verdad?, el muy agnóstico, decir: bueno, quién sabe, están muertos. Él le dice: Señor, tú que sabes todas las cosas, tú sabes si van a vivir. Y esta visión, mi hermano, me hace recordar, me hace pensar en que todos los que estamos aquí y todos los que están escuchando el mensaje, todos hemos conocido a alguien. Escuche bien, todos conocemos a alguien que creímos que era imposible que encontrara el camino a Dios. Y por lo regular, ese alguien éramos nosotros mismos, ¿verdad? A lo mejor usted estaba en la esclavitud del alcohol, a lo mejor usted estaba en la esclavitud de las drogas, a lo mejor usted no era ni drogadicto ni alcohólico, pero tenía otros muchos pecados delante de Dios. A lo mejor a usted le gustaba engañar a su esposa o a su esposo. Y así era nuestra vida antes, dice el apóstol Pablo. Los fornicarios, los idólatras, los mentirosos, dice, no heredarán el reino de los cielos. Hay una lista bien grande que da el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, los que se acuestan con varones, etcétera, etcétera. Dice, y esto éramos algunos de nosotros en otro tiempo. ¿Cuántos dicen amén? A ver, antes, ya no, en otro tiempo, mi hermano. Por eso le digo,
que este valle de huesos me hace recordar cómo todos los que estamos aquí parecía imposible que conociéramos el camino de la vida, el camino a Cristo. Es más, yo le aseguro que a usted le hablaron muchas veces la palabra de Dios, ¿verdad? No fue la primera. Es más, usted se ponía y se enojaba con los cristianos que le hablaban. Si a usted le iba bien, ¿verdad? Y si le iba muy mal, hasta los agarraba a pedradas. Usted y yo éramos de esos, de los que no queríamos nada con Cristo. Nos enojábamos que la palabra fuera dada, pero mi hermano, la palabra es vida. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso Dios, mi hermano, no le contesta a Ezequiel como quizá usted y yo pensáramos que le va a contestar. Dice el versículo 4, bueno, vamos a leer el 3 de nuevo. Dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces, ¿qué le hubiera contestado usted a Ezequiel? Por supuesto, Ezequiel, que van a vivir, hombre, pues yo soy Jehová. Dalo por hecho. Pero fíjese cómo Dios en su sabiduría le contesta al profeta Ezequiel y le dice, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Ese es el mandato, mi hermano, que Dios le dio a Ezequiel. Y es el mandato que nos da a nosotros en esta tarde. Que usted y yo volteemos y digamos a los huesos secos, escuchen la palabra. Por eso estamos aquí. Por el virus. No, el virus es la excusa nada más. Estábamos muy a gusto dentro de las refrigeraciones. Y Dios nos tuvo que sacar. ¿Verdad? Así que si alguien va a culpar a alguien, no culpe a los chinos, mi hermano. Culpe a la iglesia que estaba muy a gusto. Digo, Señor, vamos por fuera otra vez. Que los huesos secos del valle escuchen la palabra del Señor. Escuchemos, mi hermano. Pero dice el apóstol Pablo, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo van a oír si los cristianos están encerrados en sus casas? El mandato que Dios le da al pueblo es predica. Literalmente Dios le dice a Ezequiel, profetiza sobre estos huesos. El aspecto de aquellos huesos refleja la condición espiritual del ser humano, porque el ser humano sin Cristo espiritualmente está muerto. Está muerto. Por eso dice la Biblia que el hombre carnal no puede discernir las cosas del espíritu. No es de que escuchen la Biblia o lean la Biblia y no la entiendan, es que no pueden. Usted y yo no podíamos, nos mareábamos cuando nos hablaban del Señor. Pero es la palabra de Dios y el Espíritu Santo que nos revela la verdad y la justicia. Por eso, mi hermano, nosotros tenemos ahora que estar agradecidos con Dios, porque hemos revivido, hemos sido vivificados en el Espíritu por la preciosa sangre de Cristo. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Cristo en su misericordia y en su gracia envió a alguien como el profeta Ezequiel y dijo, profetiza sobre esos huesos que están secos. Profetiza sobre esos muertos para que vivan. Escuchen, huesos, la palabra del Señor. Vean, los huesos estaban bien muertos. Estaban secos. Estaban separados. No es que usted encontraba los esqueletos ya listos, ¿verdad? No, estaban esparcidos. Como si hubiera ocasionado la muerte de todos estos huesos una gran batalla. Desmembrados por todas partes, descuartizados. Y ahí han quedado. Y sabe, la vida misma es una batalla. La vida misma es una lucha. No hay nadie en el mundo que pueda decir que la vida a veces no se complica. O usted vive en un jardín de rosas. No, mi hermano, no, vecino, la vida es difícil para todos. Pero Cristo vino al mundo porque no quiere que vivamos nuestra vida solos. Porque no quiere que vivamos nuestra vida desesperados. Porque no quiere que usted piense que usted es una basurita. No, mi hermano, usted no es ninguna basura. No, vecino, usted no es ninguna basura. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Él nos ama y Él dio su vida por nosotros. Por eso la palabra tiene que ser expuesta.
Ezequiel, mi hermano, habló a los huesos secos, a esos muertos que estaban allí, y le dijo la palabra del Señor a esos huesos que habían quedado olvidados, porque si no, ¿por qué otro motivo un montón de cadáveres de huesos estarían tirados por ahí? ¿Verdad? Hasta donde yo sé, yo no sé mucho, ¿verdad? Pero hasta donde yo sé, hasta en la antigüedad, cuando había guerras y batallas, había un día en que todos se ponían de acuerdo, los enemigos, y decían, bueno, hasta aquí le dejamos, vamos a recoger ¿a quién? A nuestros muertos y a nuestros heridos, para darle sepultura, para quemarlos, no sé, la tradición que fuera. Pero estos huesos de los que habla Ezequiel habían quedado olvidados. Sus familiares no fueron, sus capitanes no fueron a recoger sus muertos, ahí los dejaron como si fueran cualquier cosa. Y hoy, mi hermano, vecino que me escucha, tanta gente vive en su muerte espiritual, olvidada de todos, de su propia familia. Hay gente que se olvida de sus hijos, de sus hermanos, porque le he enseñado el aguanto, lo traigo a la casa y se roba las cosas para comprar sus cosas, para comprar su vicio. Ya no lo quiero yo ver aquí, ¿verdad? Y lo ven pidiendo en la calle, le sube a la ventana para no darle. Y viven olvidados y olvidadas, como estos huesos, que parece que nadie da un peso por ellos. Pero Dios mismo es el que lleva al profeta Ezequiel a ese valle y le dice, profetiza, habla sobre esos huesos secos, diles, aleluya. Esos huesos quedaron ahí después de la batalla y hasta los animales estaban listos para comérselos. Y mis hermanos, así vivíamos. Y así viven muchos ahora sin esperanza en el día de hoy. ¿Cuántas personas viven el día de hoy sin esperanza? Y Dios, mi hermano, el día de hoy, esta tarde, quiere hacerle notar a usted y a mí, como se lo hizo anotar al profeta Ezequiel, para que nos percatemos de que en todo el universo no hay alguien más aparte de nuestro Señor que pueda resucitar esos muertos. ¿Cuántos dicen amén? Y le dice en el versículo 3 que leímos, gloria a Dios. No lo sé, Señor, solo tú sabes. Ezequiel estaba, no lo sé, no sé, yo lo veo muy mal a este muchacho, yo no sé, Señor, si tú lo vas a rescatar. ¿Sabe? No está mal que usted piense así, somos seres humanos. Si usted ve a alguien que está muy mal en alguna adicción o en algún problema, usted no se haga que, wow, yo tengo la fe más grande del mundo. No, Ezequiel, hermano, o usted tiene más fe que Ezequiel. Dígame para que me firme la camiseta. Ezequiel dijo, yo no sé, Señor, pero tú sí sabes. Y Ezequiel no se puso a averiguar, él se puso a obedecer. Él no se puso a preguntar, él se puso a hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Profetiza sobre esos huesos. ¿Y sabe qué es una profecía? Una profecía es una palabra dada por Dios. Y en el Antiguo Testamento, por lo menos, regularmente era para jalar de las orejas a alguien. Esas eran las profecías del Antiguo Testamento. De Isaías, de Jeremías, de Ezequiel. Esas eran las profecías, léalo. Las profecías eran la palabra que Dios le daba a sus siervos para que fueran a pregonar. Y ¿sabe qué? Siempre eran malas noticias. Siempre era, estás tan mal, tu nación, Babilonia o Persia o Siria o Egipto, estás tan mal que si no te arrepientes, la destrucción va a venir sobre tu vida. Esa era la profecía. ¿Verdad? Decía un predicador el otro día, ahora todo el mundo quiere profecía, porque quieren escuchar que Dios lo va a bendecir y que todo le va a ir muy bien. Mejor no busque profecía, mi hermano. Si quiere palabra de Dios fresca, lea la Biblia, ahí está. ¿Verdad? No vaya a ser que la profecía sea un jalonzote de orejas. Y esta es la profecía que Ezequiel, Dios le dijo que diera. Y Dios nos dice a nosotros, los que estamos en este lugar, profetiza sobre estos huesos. ¿Qué es lo que vamos a hacer, mi hermano? Cuando Dios nos dice que hagamos esto, vamos a entrar en un éxtasis así, bien raro, y vamos a empezar a hablar en unas lenguas extrañas, desconocidas, y vamos a imponer manos sobre los muertos. No, mi hermano, Dios le está diciendo, predica la palabra. Eso es lo que Dios está diciendo.
¿Se acuerda de las llaves que nos dio la semana pasada el Señor? La llave del conocimiento de su palabra. Ahora Dios nos está diciendo, usa esa llave y profetiza sobre los muertos. ¿Quiénes son los muertos, mi hermano? Todos aquellos que no tienen a Cristo. Yo tengo familia que no tiene a Cristo. Y yo cuando los agarro cortitos, yo digo, Señor, en tu nombre. Yo tengo amigos que no quieren con Cristo y cuando tengo oportunidad, saco la espada. Porque la palabra, mi hermano, es lo que va a traer vida donde no la hay. Yo no soy ni es usted. Gracias, Señor, porque no somos nosotros. Es su palabra. ¿Y qué tan afilada tiene usted su espada? Pues depende, ¿verdad? ¿Qué tanto la tiene a la mano? Pero mire, no importa. Si usted sabe mucho, sabe poco. Si usted sabe mucho y no la usa, no sirve. Pero si usted sabe poco y lo está usando, Dios le va a dar más. Lo que tenemos que hacer, mi hermano, es abrir nuestra boca, profetizar, hablar la palabra que Dios tiene para cada persona. Porque en este momento Dios mismo está hablándole a alguien aquí en Paraje de Puebla. Alguien que está muerto en sus delitos, en sus pecados, en sus vicios, que no tiene esperanza. Y Dios le está diciendo, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Hay esperanza todavía. Estos huesos vivirán. Solo tú sabes, Señor. Yo nada más hago lo que tú me mandas a hacer. El medio que Dios usa para hacer lo imposible no son milagros sobrenaturales. No son cosas cósmicas extraordinarias. Me he cansado de decirlo los últimos 15 años. Los milagros no salvan a nadie. Los milagros, escuche esto, los milagros no salvan a nadie. Dios puede hacer que usted recupere su vista. Dios le puede sanar de una enfermedad. Dios le puede acomodar los pies. Dios puede sanar a sus hijos, a su esposo. Y eso no quiere decir que usted sea salvo. Al contrario, conozco a mucha gente que ha recibido un milagro de parte de Dios. Un milagro visible, un milagro tangible. Y lo reciben y agarran, se van y ya no lo vuelven a ver. Porque lo que los tenía en la casa del Señor era esa necesidad. Y se acabó la necesidad, se acabó, ya no quiero más. Los milagros no sirven para salvar a las personas. Cristo es el que salva a las personas. Y la palabra de Cristo es palabra de vida. ¿Cuántos dicen amén? Un aplauso al Señor, aleluya. Predícale a los huesos secos. Y así, mi hermano, es como la palabra de Dios hace que aquellos huesos vuelvan a la vida. Dice el versículo 5, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar el Espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros. Y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu. ¿Y qué? Y viviréis. Y sabrás que yo soy Jehová. Está desesperado, desesperanzado, tiene un problema muy grande y nadie le puede ayudar. Yo sé de alguien que puede. Yo sé de alguien que lo puede ayudar en esta tarde. Y Él no lo va a dejar abajo. Él no lo va a defraudar. Es más, yo lo puedo defraudar a usted. Yo le puedo quedar mal. Pero al que yo le voy a decir, eso no le va a quedar mal nunca. Por lo regular, nosotros le quedamos mal a Él. Y ese es Cristo Jesús. Ese no nos va a quedar mal. Él nos va a vivificar. Y reiteradamente dice que nos quiere dar vida. Ezequiel predicaba, Ezequiel oraba. ¿Y cuál fue el resultado? Que entró en ellos aliento de vida. Dice el versículo 7. Profeticé pues como me fue mandado. ¿Cómo predicaba Ezequiel? ¿Cómo profetizó Ezequiel? ¿Cómo le fue mandado? No como a los huesos les gustara. Es que háblele bonito, los huesos no se vayan. No. A los huesos hay que hablarle como es. Si usted está viviendo en pecado, no se lo vamos a solapar. Tampoco lo vamos a juzgar porque usted tiene sus pecados y yo tengo los míos. ¿Verdad? No voy a decir, lo voy a juzgar y usted. No, Señor, aquí todos parejos. Tanto una cosa es pecado como la otra. Pero hemos encontrado en Cristo nuestro ayo. Eso quiere decir nuestro auxilio, nuestro reposo. El Señor vino
mi hermano, y trajo una palabra donde dice, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. ¿Cuántos dicen amén? El que viene a mí, yo no lo echo fuera, dice el Señor. Y profeticé como me fue mandado. Y hubo ruido mientras yo profetizaba. Ah, qué raro, aleluya. Todavía está aquí. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió. Y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Escuchen bien esto. Recuerden, esto es una visión que tiene el profeta. Donde habla de la nación de Israel, de cómo estaban esparcidos, cómo estaban derrotados, cómo estaban muertos. Y empieza a predicarse la palabra, y empiezan a reunirse, empiezan a juntarse, empiezan a acomodarse las cosas como son. Yo he conocido gente así, que empiezan a venir a la iglesia. Y qué bueno que vengan, por eso están las puertas abiertas. Y empieza a acomodarse su vida, ¿verdad que sí? Estaban peleados con la esposa y la esposa regresa a la casa, los hijos se componen, no trabajaban, abandonan los vicios, dejan los vicios, se ponen a trabajar, las cosas empiezan a ponerse a donde estaban, como estos huesos, pero dice, pero todavía no había espíritu en ellos, estaban como zombies. Tenga cuidado, mi hermano, de no ser un zombie. Tenga cuidado de no decir ya físicamente, socialmente, emocionalmente, todo está bien, pero espiritualmente. Pero como dijo aquel apóstol, ¿verdad? Ahí está el detalle, chaval. Allí en la vida espiritual es donde tenemos que tener cuidado. De que no solo es venir y aparentar y parecer, porque Dios empieza a trabajar, pero mi hermano, estábamos muy mal, ¿verdad? Dios se va a tomar su tiempo para hacer las cosas bien, ¿verdad? Porque como está, ¿verdad? Ustedes saben. Y estos huesos ya estaban como vivos, pero no había espíritu en ellos. Y Dios le dice a Ezequiel en el versículo 9 de nuevo, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Ya estaban armados, pero seguían siendo muertos. Tengan mucho cuidado con eso. A mí me da miedo a veces. ¿Y qué tuvo que hacer Ezequiel para que hubiera vida? Seguir profetizando, seguir abriendo su boca, seguir proclamando la palabra de Dios. Usted no tiene que sacar teorías extraordinarias, ¿verdad? No, usted tiene que hablar lo que es la palabra de Dios, lo que usted se sepa de la Biblia. Y si usted dice, yo no sé nada, pues póngase a estudiar la palabra del Señor. Hay mucho para saber de la palabra de Dios. ¿Verdad? Justo hoy terminamos la dominical del libro morado. 24 clases que están ahí en el perfil de la iglesia y en la página de YouTube. Ahí están. Usted no los ha visto, no lo sabe, pues métase, ahí están. Son gratis. ¿Verdad? Nosotros no cobramos por eso, gloria a Dios. Dios ya nos ha encomendado ese trabajo. Y estamos contentos por hacerlo. Y el profeta Ezequiel, mi hermano, volvió a profetizar. Dice el versículo 10, y profeticé como me había mandado otra vez. Ezequiel no se ponía a preguntar, no, él hacía lo que Dios le decía. Y entró espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies. Un ejército grande, en extremo. Aleluya. Entró el aliento de vida. ¿Por qué entró el aliento de vida? Por la palabra. No solo las cosas se arreglaron en la forma que estaban antes, sino que espiritualmente hablando, ahora estaban más vivos que nunca. ¿No ha hecho eso Dios en nosotros? Dios nos sacó, dice la Biblia, del lodo cenagoso y puso nuestro pie sobre peña. No es que solamente Dios nos haya sacado del lodo, nos haya sacudido y nos haya dejado ahí, sino que nos puso en un lugar donde no estábamos antes. No solamente es que Dios socialmente hablando nos arregló, sino que espiritualmente hablando nos dio vida, nos hizo nuevas criaturas. Eso es lo que Dios hizo en nosotros. Estamos más vivos y la gracia de Dios, mi hermano, es tan grande que no importa si los cristianos se vuelven flojos y no predican, siempre va a haber alguien que predique.
Y la gracia de Dios es la que va a salvar a las personas, ¿verdad? O sea, por ahí que Dios puede salvar sin que prediquemos, por su gracia. Pero nosotros no podemos salvar a nadie aunque prediquemos sin su gracia. Porque es su gracia, mi hermano. ¿Y cómo se consigue la gracia del Señor? De ninguna manera. Nomás le decimos: Señor, dame más de tu presencia. Lo buscamos en su palabra, lo buscamos en la oración, lo buscamos en el ayuno, ¿verdad? Que a algunos nos hace mucha falta. Orar también, ¿verdad? Yo le invito a que se venga al tiempo de oración, miércoles 6:15. Siempre somos muy poquitos, pero véngase los miércoles. Mis hermanos, yo me quedo asombrado con Ezequiel, porque actuaba y dice: yo predicaba, yo profetizaba, como se me dijo que lo hiciera. Quienes actuamos de esta manera, mi hermano, escuche bien, quienes actuamos como Dios nos ha mandado, aún frente a situaciones que parecen desesperadas, no tenemos por qué dudar del éxito de lo que Dios nos ha mandado a hacer. Si Dios nos dice: aviéntate ahí, usted aviéntese. Ya sabrá Dios si lo cacha o si lo lleva en su presencia. Pero usted aviéntese. Ezequiel miró los huesos. Dijo: ay, Señor, solo tú sabes. Pero empezó a hacer su trabajo. ¿Cuántos dicen amén? Lo primero fue hacerle saber a los huesos, como leíamos en el versículo 5 y versículo 6, que dice: así ha dicho Jehová, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y otra vez le dice, al final del versículo 6, y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabrán que yo soy Dios. Así que si usted se pregunta: ¿por qué tanto hablan los cristianos? ¿Por qué tanto repiten lo mismo? Bueno, porque eso es lo que tenemos que hacer. Reiteradamente decir lo que Dios nos ha mandado hacer, que Dios quiere dar vida. Dios quiere dar vida y vida en abundancia, aleluya. Y el resultado de la acción del profeta, el resultado de la obediencia del profeta fue de que los huesos se pusieron en movimiento. Entró vida en esos cuerpos. Porque incluso, escuche bien, los muertos, incluso los seres humanos que no tienen todavía a Cristo, comienzan a moverse cuando escuchan la palabra de Dios. ¿Verdad que sí? La palabra de Dios, mi hermano, nadie puede ser indiferente a la palabra de Dios. Es como en América, ¿verdad? O lo amas o lo odias. Así es la palabra de Dios. O le interesa, le escucha, no importa su condición espiritual, o lo aborrece, le escucha. Le da una comezón de que haya comenzado a predicar. Así es la palabra de Dios. No podemos ser indiferentes. Porque la palabra de Dios es viva, aleluya. Y note que una vez más el aliento de vida entró en ellos. Y no solamente fueron hombres vivos, mujeres vivas, sino que fueron hombres activos. Hubo movimiento en ellos. Estaban listos, dice Ezequiel, como un ejército muy grande en extremo. Y con esto quiero terminar. Aleluya. Este es un síntoma del Espíritu Santo en nosotros. Este que acabamos de leer es un síntoma del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque la Biblia dice que de nuestro interior correrían ríos de agua viva. Y ese caudal que es el Espíritu Santo no se le puede contener, se le puede encauzar. Así que si usted es un cristiano, de esos que parece que le pide un pie permiso al otro para andar, tenga mucho cuidado. Porque uno de los síntomas de tener el Espíritu Santo es que hay movimiento en nuestra vida. Si usted está activo en el reino de los cielos, ese es el síntoma de que el Espíritu Santo está en su vida y está dando frutos. Y si usted está muy inactivo, a lo mejor todavía sigue medio seco. A lo mejor todavía dígale: Señor, a mí se me dice que todavía le falta que le suples un poquito más. Que me entre ese aliento. Porque dice la Biblia que en el día del Pentecostés, allá en el aposento alto, llegó un viento fuerte que llenó toda la casa. Y todos empezaron a hablar. ¿Cuántos dicen amén? Dice que un fuego parecía que había sobre cada cabeza.
Y algunos creen que andaban todos como ¿verdad? Dando vueltas como trompos y gritando. Y piensan que ese era el Espíritu Santo que se manifestó en Pentecostés. Pero si usted se pone a leer ahí en el libro de los Hechos, va a ver cómo en esa época en Jerusalén había gente de muchos países. ¿Verdad que sí? Y estaban asombrados. Decían, pero que estos no son galileos. ¿Cómo es que los escuchamos hablar en nuestros propios idiomas? Si son pescadores, no fueron a la escuela. ¿Cómo es que hablan tantos idiomas? ¿Qué estaban haciendo? Dice Hechos, que estaban proclamando las verdades de la palabra de Dios en cada idioma. Cuando el Espíritu Santo llega, no nos podemos quedar callados. Tenemos que abrir nuestras bocas. Tenemos que predicar su palabra. Dice la Biblia, habla en tiempo y en fuera de tiempo. Este es un síntoma del Espíritu en nosotros. Póngase de pie. Cuando la palabra de Dios se expresa, los muertos se levantan. Y aún aquellos que pensábamos que estábamos vivos, nos activamos listos para la batalla como un gran ejército. ¿Cuántos dicen amén? Nos llega la palabra de Dios en el poder de su Espíritu. Y como resultado, existe un avivamiento en nuestras vidas. Un reavivamiento de creyentes y una resurrección de aquellos que estaban muertos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias.